Así que gracias al Señor por esa tremenda bendición. Ahora les voy a invitar, hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo. Vamos a continuar con esta serie, hermanos, de sermones expositivos de Mateo. Vamos a dar lectura, capítulo 11. Vamos a dar lectura del versículo 28 al versículo 30. Mateo capítulo 11, versículo 28 al versículo 30. Y antes de dar lectura, hermanos, una de las cosas que normalmente nosotros como seres humanos buscamos, hermanos, es siempre beneficiarnos de alguna manera. El hombre trabaja, el hombre se esfuerza, el hombre se esmera por conseguir mejores cosas de las que hoy podemos tener. Eso es algo que nos caracteriza a todos los seres humanos. Sin embargo, hermanos, hay algo que el hombre busca incesantemente y está dispuesto a trabajar mucho para finalmente conseguir algo que se llama descanso. Y ese descanso normalmente lo intentamos buscar con fuerzas humanas, intentamos esmerarnos para poder conseguir descanso, sobre todo como se trata del descanso de nuestro cuerpo físico. Lo he dicho en otras ocasiones, normalmente el hombre está dispuesto a esforzarse toda una vida para después llegar a ese tiempo de la jubilación y finalmente contar con un dinero apropiado para comprarse una parcela, para hacerse una cabaña y poder descansar. El problema, hermanos, es que por más que el hombre busca el descanso, en ese tipo de cosas nunca lo halla, nunca lo encuentra. De hecho, aun cuando pensamos que ir a la cama y descansar nos brindará un descanso que dure, que perdure, sin embargo nos encontramos de que ese descanso es pasajero, es temporal, es momentáneo e inclusive muchas veces amanecemos más cansados de lo que nos acostamos. Y hermanos, nosotros hoy vamos a ver a través de estos versículos que un solo hombre en la historia se atrevió a decir que vinieran a él y ofrecer lo que nunca nadie más ofreció. Nunca ningún profeta, nunca ningún apóstol, ni siquiera un ángel se atrevió a ofrecer lo que tanto el hombre busca y lo que tanto el hombre necesita. Y esa persona es Jesucristo. Él fue el único capaz de decir que vinieran a él y él les daría descanso a sus almas. Así que, hermanos, demos lectura a estos versículos para que podamos comprender lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Versículo 28 al versículo 30 dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Lo que les decía recién, hermanos, es algo que es muy verdadero, es muy cierto. De hecho, una de las cosas que normalmente nosotros pensamos, lo llevo al caso cuando conversamos con mi esposa. De repente conversamos cómo nos sentimos, cuál es nuestra experiencia. Y una de las cosas más comunes que normalmente podemos conversar, y estoy seguro que es parte de sus conversaciones, es que estamos cansados. ¿O no es así? Normalmente en cualquier tipo de conversación que hablemos íntimamente vamos a estar en la necesidad de confesar de que estamos cansados, de que sentimos agobio, de que nos gustaría de que la vida quizás fuera más sencilla, de que las cosas no nos fatigaran tanto, y es algo que normalmente es parte de nuestras conversaciones. Pero creo, hermanos, que de alguna manera necesitamos nosotros volcar la mirada a estos textos y podamos ver el gran llamado que nuestro Señor hace y podamos ver la gloria de aquel que hace este llamado. Hermanos, porque nadie puede ofrecer descanso y entregarlo verdaderamente. Solo Cristo puede ofrecer esto y en realidad entregarlo como Él lo está ofreciendo. Por eso es tan importante que nosotros meditemos en este texto y podamos, hermanos, de alguna manera ver 5 puntos que logro identificar de estos 3 versículos que son el objeto de nuestra lectura. Y los 5 puntos que vamos a ver, hermanos, es primero la condición del hombre sin Cristo. Trabajados y cargados, que es lo que dice el texto. Segundo punto, el llamado gratuito de Cristo. Venid a mí todos. Tercero, la promesa gloriosa. Yo os haré descansar. Cuarto punto, el yugo de Cristo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Y el quinto punto que vamos a ver, hermanos, es el carácter del Salvador. Soy manso y humilde de corazón. Esos son los 5 puntos, hermanos, en que vamos a desarrollar este sermón. Y el primero de todos es la condición del hombre sin Cristo, que son trabajados y cargados. Vamos nuevamente a nuestro texto. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra, hermanos, trabajados, involucra a personas que trabajan incesantemente, y esto genera cansancio, esto genera agotamiento, esto genera fatiga por un esfuerzo constante. Esta palabra, para que lo entendamos mejor, también se utiliza en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 6, para poder mostrar el cansancio de nuestro Señor Jesús cuando Él pasó por Samaria. Él estaba cansado y se sentó junto al pozo. Entonces, claramente, Él venía de caminar grandes distancias y su cuerpo estaba cansado. En ese contexto es un cansancio físico, por el desgaste, por el esfuerzo. Pero en nuestro contexto, claramente no es físico el cansancio, sino es un cansancio espiritual. Es un cansancio no externo, sino un cansancio del hombre interior. Es por eso, hermanos, que es importante que nosotros podamos ver claramente cómo el Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, todos aquellos que están cansados, fatigados, agobiados por causa de algo que están intentando conseguir, por algo que están intentando ganar, algo que están intentando alcanzar, así como todos nosotros estamos dispuestos a esperarnos cuando algo nos importa, cuando algo le damos valor, y nosotros entendemos el contexto del tiempo de Jesús, que los hombres estaban dispuestos a hacer muchas cosas. ¿Para qué, hermanos? Para ganarse el favor de Dios. Los hombres estaban dispuestos a poder buscar de alguna manera la autojustificación. Y eso lo podemos ver de manera clara, hermanos, en Romanos capítulo 10, versículo 3. Mire lo que dice este texto. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Que lo que era característico en el tiempo de nuestro Señor Jesús, que los hombres buscaban establecer su propia justicia. Buscaban obtener el favor de Dios, la justificación a través del incansable trabajo o cumplimiento de las pesadas cargas de la ley. No solamente de la ley en cuanto a los mandamientos, sino las cargas que los mismos hombres habían puesto y que los que ponían esas cargas ni siquiera ellos eran capaces de llevar. Porque en eso se había convertido la religiosidad en Israel. Los líderes, que eran los encargados de pastorear, de enseñar, de guiar, solamente se habían convertido en hombres religiosos, infructíferos, que ponían cargas pesadas sobre el pueblo, cargas que ellos mismos no podían llevar. Pero ¿cuál es el problema aquí, hermanos? Que Gálatas capítulo 2, versículo 16, nos va a decir que nadie se justifica por las obras de la ley. ¿Y eso en qué nos alerta? Que el trabajo que ellos estaban haciendo era inservible. Por más que se esforzaran, por más que trabajaran, por más empeño que le pusieran, todo su trabajo era infructífero. Todo lo que ellos hacían, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie, hermanos, nadie será justificado. De hecho, Isaías capítulo 55, versículo 2, dice el profeta que los hombres de aquel tiempo gastaban en lo que no sacia. Estaban dispuestos a invertir, a trabajar, a esforzarse por cosas que no sacian. Lo mismo sucede en el ministerio de nuestro Señor Jesús, cuando los hombres vieron los milagros. Vieron la alimentación de más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños. Eso les pareció maravilloso, asombroso, a tal punto que estaban dispuestos a seguir a Jesús. La pregunta es, ¿estaban dispuestos a seguir a Jesús porque entendieron quién era Jesús?
o porque vieron que de él podían conseguir grandes beneficios. Entonces Jesús le dice: alto, ustedes me siguen porque comieron y se saciaron, pero no porque vieron las señales que autentificaban su ministerio. Él le dice: trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Padre os da, que está directamente relacionado con el texto anterior a estos versículos. ¿Y por qué es tan importante esto, hermanos? Porque es un patrón en los seres humanos que están dispuestos a hacer grandes cosas, grandes sacrificios, grandes esfuerzos por cosas que no son fructíferas, por cosas que no sacian el alma. De hecho, un gran ejemplo es Naamán, el sirio, el hombre con lepra. Estaba dispuesto a hacer grandes hazañas, pero cuando le piden que se sumerja 7 veces en el Jordán, él no está dispuesto, porque el hombre tiene mucha disposición para poder ser un hombre esforzado, muy religioso y hacer grandes esfuerzos, pero cuando la verdad de Dios aparece, el hombre muestra su impotencia. El hombre evidencia su incapacidad de poder comprender el mensaje del cielo. Hermanos, por eso lo que nosotros estamos viendo y lo que el Señor Jesús está hablando anteriormente es dejando en manifiesto la soberanía de Dios en la revelación de su gracia, la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. Nadie puede conocer a Cristo salvíficamente a menos que el Padre lo revele, al menos que el Padre lo dé a conocer. Y lo que estamos viendo aquí, hermanos, no es separado de los versículos anteriores. Está completamente conectado, porque los trabajados y cargados son aquellas personas que el Señor manifiesta como niños. Son aquellas personas dependientes que están viendo su necesidad. Están viendo que no son capaces de hacer las cosas por ellos mismos. Un niño normalmente tiende a pedir ayuda, porque el niño ve su deficiencia y pide ayuda para cualquier cosa. Lo veo aún en mis hijos, de repente ven su deficiencia en su estatura y piden ayuda para alcanzar algo, hasta en las cosas más sencillas. Pero los que se creen sabios y los que se creen entendidos, creen que pueden hacer todo por su propia cuenta. Creen que pueden conseguirlo todo. Si yo me esfuerzo y si yo me esmero, conseguiré cualquier cosa que me proponga. Ese es el pensamiento natural de los hombres. Y no es el pensamiento solamente actual, hermanos. Es el pensamiento predominante desde siempre. Y es con lo que claramente se encontró nuestro Señor Jesús. Hechos capítulo 15, versículo 10. Lo que el apóstol Pedro hace en el concilio de Jerusalén, cuando los fariseos que habían creído ahora querían que los creyentes también se circuncidaran y guardaran la ley. Pero el apóstol Pedro les da a entender que en realidad lo que el Señor ha hecho en los gentiles no es diferente a lo que ha hecho con los judíos, y que no es necesario que guarden esas cosas. Y mire lo que le dice Pedro a los que se están oponiendo a esto. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Es tentar a Dios pensar que los hombres pueden alcanzar su favor por el cumplimiento de la ley. Pensar que los hombres pueden ganarse el favor de Dios por su buena conducta, por su esfuerzo, por su propia perseverancia. Es un pecado tener fe en su propia fe. Es un pecado, hermanos. Es un pecado confiar en nosotros, en nuestra relación con Dios. Y Él dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Ellos estaban claros que nunca pudieron llevar ese yugo, nunca pudieron sobrellevar esa carga, pero aún así intentaban a fuerza humana y le estaban colocando esa carga al resto del pueblo. Ese es el esfuerzo, hermanos, continuo del hombre. Es el esfuerzo inagotable del hombre. Y la palabra en Isaías capítulo 1, versículo 4, nos deja claramente expuesto que todos los hombres están completamente cargados con sus pecados. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Y por qué sucede todo esto? Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces esto deja en manifiesto, hermanos, que el trabajo infructífero de los hombres es
inagotable. A pesar de que ningún hombre se justifica por la ley, los hombres intentan ganarse el favor de Dios. ¿Y cuál es el problema? Que el hombre queda exhausto por su intento religioso de justificarse. El hombre queda completamente cansado, agotado por su intento de justificarse ante Dios, pero todos esos esfuerzos son inservibles. Son completamente inservibles, hermanos. Entonces está hablando directamente del agotamiento, del cansancio que produce intentar ganarse el favor de Dios, intentar buscar la justicia a través de nuestras buenas obras o a través del cumplimiento de la ley. Nunca podemos descansar en esas cosas. Parece algo repetitivo, hermanos, pero el creyente de 20 años de servicio fiel, de servicio devoto, no puede tener mayor confianza en Dios por causa de su servicio. No, hermanos, nunca podemos descansar en lo que nuestras manos son capaces de hacer. Nuestra seguridad no está en lo que hacemos, está en lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Nunca podemos perder de vista eso, porque si perdemos de vista eso, estaremos cayendo en un legalismo que no produce fruto y un legalismo mortal. El legalismo se presenta como aguas cristalinas, pero su corriente es mortal, hermanos, porque no produce fruto real. Solamente nos arrastrará por su caudal y no podremos experimentar el gozo de lo que el Señor promete a aquellos que vienen a Él. Y también menciona a los cargados, no solamente a los trabajados, sino a los cargados, como mencionábamos en Isaías capítulo 1, versículo 4. Pero al mismo tiempo vemos algo extraordinario, hermanos. A pesar de que los hombres están cargados de maldad. Y el Salmo 32, versículo 3 y 4, el salmista dice que el pecado no confesado consume la vida. El salmista dice que cuando él no confesó su pecado, su vida se estaba consumiendo. Porque esa es la carga que el hombre, hermanos, debería sentir por causa del pecado. Pero ahora la pregunta es, ¿los hombres pueden ser conscientes por su propia humanidad de que su trabajo es infructífero? ¿Los hombres son conscientes bajo su propia capacidad de que están completamente cargados de pecado y cargados de maldad? El hombre no es consciente de esa realidad, hermanos. El hombre no puede ver por sí mismo cuál es la condición en la que se encuentra. Por eso el hombre está completamente perdido. Esa es la condición de los hombres sin Cristo. Sin Cristo están trabajados. Sin Cristo están cargados de pecado. Están cargados bajo la maldición de la ley, porque no pueden cumplirla. Y lo que nuestro hermano exponía en la ley del Señor, la ley nosotros hoy la miramos con otros ojos, porque la ley no tiene la intención de salvar, la ley tiene la intención de dejar en evidencia nuestro pecado y de condenarnos. La ley es un espejo, hermanos, que solo muestra cuán manchados estamos. La ley solo muestra cuán perversos somos, cuán impíos somos, y nos muestra la necesidad que tenemos de un Salvador. Pero solo ese Salvador que hace el llamado es capaz no solo de mostrar nuestra maldad, sino de limpiar nuestra maldad, de quitar nuestra maldad y transformar nuestra vida. Esa es la gloria del Evangelio. Por eso es necesario que la ley muestre nuestra impotencia y muestre nuestra depravación, nuestra corrupción. De otra manera no correremos al Salvador. Salmos 38, 4, el salmista habla: como carga pesada se ha agravado sobre mí que el pecado. El pecado siempre será una carga. Y los hombres siempre han tenido la carga del pecado. Y Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20, nos muestra claramente cómo la ley condena, hermanos, y no justifica. La ley no justifica, la ley solamente condena. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Es completamente imposible permanecer en todas las cosas que están en la ley. Es completamente imposible, hermanos. Ahora, hermanos, la pregunta es, una vez más, ¿por qué los hombres no son capaces de ver esta realidad? ¿Por qué no son capaces de ver que su trabajo es infructífero?
¿Por qué no son capaces de ver que están completamente cargados con su pecado? ¿Por qué no son capaces de ser que están bajo la maldición de la ley por no haber cumplido perfectamente los mandamientos del Señor? Es porque el hombre está perdido en su pecado, está muerto, es incapaz de poder ver esa condición. Por eso, hermanos, claramente, cuando vemos que el hombre está trabajado y está cargado, la respuesta es: todos los hombres están en esa condición. Todos los hombres. Pero, hermanos, hay una bienaventuranza para los hombres que pueden ver su pobreza espiritual. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, ¿qué conexión tiene esto con lo que les estoy diciendo de Mateo 5, versículo 3? Que ningún hombre en su estado natural puede ver su verdadera condición. Necesita que la gracia opere. Necesita que el Espíritu intervenga. Cuando el Espíritu de Dios interviene, recién el hombre puede ver su verdadera condición. Todos los hombres son pobres en espíritu. Todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Todos los hombres están trabajados. Todos los hombres están cargados. Pero solo aquellos que el Padre da a conocer al Hijo pueden ver que esa es su verdadera condición. Ahora, hermano, ¿por qué usted y yo pudimos darnos cuenta de esa condición? No porque tuvimos un intelecto mayor. No porque tomamos mejores decisiones, no porque nuestro vecino era más insensato y yo fui más astuto, fui más inteligente. No, hermanos, fue la gracia de Dios obrando en nuestra vida. Lo único que podía quitarnos la ceguera de nuestros ojos era la obra gloriosa del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay verdadera visión de nuestra realidad. El hombre puede visualizar algo, pero cuando lo ve lo esconde, lo oculta. No quiere que nadie vea su pobreza. No quiere que nadie vea su miseria. Pero cuando el Espíritu Santo alumbra, el hombre deja en evidencia su pobreza y se quebranta y reconoce su verdadera condición. Y sabe que él no puede solucionarlo. Y sabe que él no puede remediarlo. Necesita a alguien que lo pueda sacar de esa condición. Y ahí es donde nosotros vemos el gran llamado de nuestro Señor: venid a mí. No les dice: ustedes tienen que hacer esto simplemente. Ustedes necesitan ponerle más empeño. Esto no se trata de empeño, hermanos. No se trata de buena voluntad. Un día alguien me dijo: ser cristiano es como hacer dieta. Esto es pura fuerza de voluntad. Qué tristeza me dio, hermanos. Pero lamentablemente, aunque muchos no lo digan, eso es lo que muchos creen. Que ser cristiano es como hacer dieta. Hermanos míos, ser cristiano es una obra sobrenatural, solamente llevada a cabo por Dios. Solo Dios puede mostrar la verdadera condición de los hombres. Solo Dios el Hijo hizo un llamado: venid a mí, hermanos. Por eso ahí vemos claramente, hermanos, el llamado gratuito de Cristo: venir a mí. Y Cristo no invita, hermanos, a que los hombres crean que ellos están bien por su propia cuenta. Él no está invitando a los que creen estar bien. ¿A quién está invitando? A los necesitados. Él está invitando a todos los que son necesitados. Él no discrimina ni limita su invitación según su condición social, según su nivel de conocimiento. El énfasis de la invitación es los necesitados. Mire lo que dice Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Quién es el único que va a ir al agua? El que tiene sed. ¿Y cómo va a ir al agua si no tiene sed? Hasta que no sienta sed, no irá al agua. Nadie toma agua sin sed. Entonces, claramente, hermanos, la única manera de percibir nuestra verdadera condición es que Dios opere su gracia en nuestro corazón. Por eso, hasta que no vemos la verdadera condición que nosotros tenemos en nuestro estado natural, Cristo nunca brillará como debe brillar para nosotros. Cristo solamente será alguien más en nuestra vida, a menos que entendamos nuestra verdadera condición. Y para entenderlo no es un ejercicio del intelecto. No es un ejercicio de nuestra propia humanidad. Y hermanos, hay algo glorioso en esto.
Hay algo muy glorioso en esto, que este llamado es personal y es exclusivo. Cristo no dice, vengan a la iglesia. Él no dice, vengan con sus buenas obras, hagan lo mejor posible. Él dice, vengan a mí. A mí. Vengan a mí. Ustedes, trabajados y cargados, vengan a mí. ¿Por qué? Porque yo los haré descansar. Hermanos, lo que Jesús está diciendo es la promesa más extraordinaria que jamás se haya dado. Es lo que todo hombre ha soñado toda la vida. Y Él se para en un momento determinado y da esta gran oferta. Vengan a mí y yo los haré descansar. Y miren lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús nunca menospreciará al que viene a Él de manera correcta, porque eso es un regalo del Padre al Hijo. Él nunca menospreciará al que viene a Él. Mire lo que dice Apocalipsis 22, 17. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera. Pero los hombres no quieren. No quieren. Porque no logran ver su necesidad de esa agua que salta para vida eterna. La mujer samaritana le dijo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? El pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. No entendía quién estaba delante de ella. Si tú conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y sabes, Él te daría agua viva y nunca más tendrás sed. Ella le dijo, dame siempre de esa agua para no volver a venir al pozo. Hermanos, qué extraordinario, porque solo Cristo puede prometer esto y puede cumplirlo, hermanos. Solo Él puede prometerlo y solo Él puede cumplirlo. Por eso es un llamado personal, hermanos. Es un llamado gratuito, pero al mismo tiempo es un llamado universal, pero solo es eficaz en aquellos que logran ver su verdadera necesidad. Y aquellos que logran ver su verdadera necesidad son solamente aquellos que han sido alumbrados por la gracia de Dios. Hermanos, se ofrece gratuitamente a todos, venid todos, pero solo los que el Padre trae responden. ¿Se da cuenta cómo esto está conectado al sermón anterior, a los versículos? El llamado es, venid todos los que estáis cargados y trabajados. La pregunta es, ¿cuántos están trabajados y cargados? Todos. Pero ¿quiénes van a responder? Solamente los que el Padre trae. Solamente aquellos que la gracia del Señor ilumina para que vean su condición de pobreza, de cansancio, de agobiamiento por causa de intentar ganarse el favor de Dios con sus propios esfuerzos. Y esto, hermano, evita dos errores. El primero, pensar que el llamado depende del esfuerzo humano. Y el segundo, pensar que la gracia elimina la responsabilidad de responder. Los hombres tienen la responsabilidad de responder, pero su respuesta depende exclusivamente de la gracia de Dios, porque su condición de corrupción no les permitirá ver su verdadera necesidad. Ningún hombre responde efectivamente a menos que la gracia opere, hermanos. Ningún hombre. Por eso bienaventuradas esas lágrimas cuando vemos nuestra miseria y nos arrepentimos ante el Señor. Reconocemos nuestra verdadera condición y el Señor nos consuela. Mire lo que dice, lo que dijo un día Charles Spurgeon. Dice, el hombre por naturaleza no siente su necesidad. Piensa que es rico y se ha enriquecido y que de ninguna cosa tiene necesidad. Pero solo la gracia de Dios abre los ojos para ver su pobreza y correr a Cristo. Qué extraordinario eso, hermanos. Eso está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Cuando los hombres pensaban que ellos eran ricos y que no tenían de ninguna cosa necesidad. Pero es completamente lo contrario lo que Dios ve y lo que Dios dice. Entonces, hermanos, este llamado es personal y es exclusivo. A mí. Jesús no dirige la invitación, hermanos, a un sistema religioso. Nosotros podemos invitar a las personas a la congregación. Le hacemos una invitación de que vengan a reunirse con la iglesia, pero lo hacemos con la intención no de que la iglesia en sí va a saciar su alma.
Lo hacemos con la intención de que puedan conocer a Cristo a través de la iglesia, porque solo Cristo puede darle lo que el hombre no puede conseguir por sí mismo, hermanos. Por eso el llamado es venir a mí. Y una vez más, hermanos, podemos ver cómo resplandece su gloria. Solo Él puede ser el descanso de las almas. ¿Y por qué solo Él puede ser el descanso de las almas? Porque solo Él llevó el yugo de la ley y el juicio de Dios en la cruz. Solo Él lo llevó. Por eso Él puede ofrecer descanso, porque solo Él cargaría con toda la carga que nosotros no podíamos llevar. Y eso es lo que dice Isaías 53, versículo 4 y 6. Él llevó nuestras dolencias. Él cargó sobre su propio cuerpo todas nuestras rebeliones. Todo nuestro pecado fue la responsabilidad de que Él fuera despedazado en la cruz, no por romanos, sino bajo la ira de Dios. Por eso Él puede ofrecer descanso, porque Él ya llevó toda la carga sobre su propio cuerpo. Hermanos, ¿ha meditado en eso? ¿Ha meditado que el descanso que Cristo ofrece es un descanso real, es un descanso verdadero? Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Hermanos, ¿qué nos puede hacer pensar que la promesa de Cristo no es real? ¿Por qué los hombres no vienen? No porque la promesa de Cristo no sea real, es porque el hombre está incapacitado de ver su verdadera condición. El que tiene sed busca agua, el que tiene hambre busca alimento, el que no busca es porque no ve su necesidad y deja en evidencia su condición de muerto. ¿Un muerto tiene sed? No. ¿Un muerto tiene hambre? No. Entonces eso es clara evidencia de que el que no acude a Cristo para que haya el descanso de su alma es porque está en su condición de muerto. Y la única manera es que alguien superior al hombre pueda impartirle vida. Es la única solución, vida que no se halla en los hombres. Todo lo que Dios prometió, hermanos, encontrar descanso, perdón, salvación, se cumple perfectamente en Cristo. Todas las promesas de Dios en Él son amén. Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Ahí se dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos amados, la eficacia del llamado de Jesús es segura. La eficacia del llamado de Jesús es segura. El descanso que promete no depende de nuestra fidelidad, sino de su fidelidad absoluta. ¿Escuchó eso, hermanos? La eficacia del llamado de Jesús es segura. Y el descanso, hermanos, que Él ofrece, que Él promete, no depende de nuestra fidelidad, sino de su fidelidad. Y nosotros muchas veces pasamos por alto eso, hermanos. ¿Por qué depende de Él? Porque Cristo mismo es el objeto de nuestra fe. Cristo es el objeto de nuestra fe. Él y solo Él, hermanos, es la fuente del descanso. Por eso el título de este sermón no es algo que quizás puedan desconocer, es lo mismo que aparece en Reina Valera: venid a mí y descansad. Ese es el gran llamado que el Señor Jesús hace a todos los hombres, pero solo responderán aquellos que vean su verdadera necesidad, hermanos. Y esto claramente, hermanos, destaca la grandeza de Cristo, destaca completamente la grandeza de Cristo, su majestuosidad, hermanos, su gloria, porque solo Él puede hacer este llamado. Solo Él puede ofrecer descanso. Nunca nadie le podría ofrecer descanso, y si lo hace es el más grande mentiroso de todos. Ni siquiera le puedo ofrecer descanso a mis hijos. No le puedo ofrecer descanso a nadie. Y usted ve la publicidad, las AFP, todas esas cosas que en realidad usted va a tener descanso un día. Y todas hacen publicidad y que le ofrecen descanso. Descanso después de una vida casi eterna en esta vida, de agotamiento, de duro trabajo, de esfuerzo, para que finalmente ya al final de sus días usted se pueda dar un pequeño relajo. Pero el Señor dice que hay un descanso para el pueblo de Dios, que comienza en esta vida y que se podrá evidenciar completamente en la eternidad, hermanos. Qué gloriosa es esta oferta de nuestro Señor Jesús. Por eso, hermanos, no basta con simplemente, hermanos, conocer de Cristo. Es necesario venir a Él en arrepentimiento y fe. No es suficiente con conocer de Cristo. Es necesario venir a Él en arrepentimiento
y fe. Hermanos, si Él llama, es porque puede y quiere recibirnos. Él no hubiese llamado si no hubiese estado dispuesto a recibir. Cuando el Señor llama a pecadores que se arrepientan y que confíen en Él, es porque Él tiene toda la disposición de recibirlo. Por eso nosotros, hermanos, somos las personas más dichosas, más bienaventuradas. ¿Por qué, hermanos? Porque pudimos ver nuestra miseria, pudimos ver nuestra necesidad que teníamos de un Salvador. No solo vimos nuestro pecado, no solo vimos nuestra iniquidad, sino que al mismo tiempo pudimos correr a Él, hermanos. ¿Por qué algunos corren y otros no? Por la gracia infinita de Dios, hermanos. Solo Dios, hermanos. Por eso nuestra seguridad, como les decía delante, no está en nuestra fe. No es lo potente de nuestra fe, sino la suficiencia de Cristo. Ve a Cristo como su suficiente Salvador. Ve a Cristo como el único capaz de dar el descanso a su alma que nunca podría obtener. Hermanos, hubiésemos estado una vida. Muchas personas piensan, si nosotros viviéramos la cantidad de años que vivían los primeros hombres, quizás podríamos tomar mejores decisiones. Si hubiésemos vivido 1000 años hubiésemos intentado a manera humana de conseguir lo que solo Dios puede dar. Aún siendo creyentes, luchamos con el legalismo, luchamos con nuestros propios esfuerzos, luchamos con pensar que lo que tenemos es porque lo hicimos bien, porque lo conseguimos. Hermanos, ¿cree que alguna vez hubiese conseguido el descanso para su alma sin que Dios obrara en su corazón? El descanso del alma es un privilegio del Evangelio. El descanso del alma es el gozo, hermanos, de poder estar en Cristo. Por eso nadie conoce al Padre si el Hijo no lo revela, porque la plenitud de la deidad está en Él, hermanos. Solo en Cristo el hombre encuentra plena satisfacción. Solo en Cristo, hermanos, solo en Cristo. Y esto es algo glorioso, hermanos. Y pasamos a nuestro tercer punto. El yugo de Cristo, hermanos. El yugo de Cristo. Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y en el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En las Escrituras, hermanos, se menciona el yugo en diferentes contextos. Por ejemplo, tenemos el yugo de esclavitud en Gálatas 5:1, que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. También habla del yugo desigual, 2 Corintios 6:14, cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto muestra la imagen de la unión con otro que no comparte la misma fe. También habla, hermanos, en Lamentaciones capítulo 1, versículo 14, del yugo pesado, del pecado y de la opresión. Cuando dice, atado quedó el yugo de mis rebeliones, por su mano fueron atados, fueron echados sobre mi cerviz y debilitó mis fuerzas. Entonces, el pecado como un yugo que oprime, lo que vemos ahí. Vemos también, hermanos, el yugo de los fariseos, Hechos 15:10, que lo leíamos delante. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí se refiere, hermanos, a la carga legalista de la ley ceremonial, que incluía muchas cosas que eran muy demandantes y muy agotadoras. Pero al mismo tiempo vemos en Isaías, hermanos, capítulo 9, versículo 4, que hay un yugo roto por Dios. Dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Aquí se manifiesta que solo Dios libera del yugo de la opresión. Solo Dios es el único que libera de este yugo. Entonces, hermanos, ¿qué significa esta palabra yugo? Porque el Señor Jesús ocupa esta imagen de que su yugo, hermanos, es fácil, que su carga es ligera. Hermanos, normalmente el yugo en términos literales es un instrumento agrícola de madera que se ponía sobre animales, principalmente sobre bueyes, para que pudieran, ¿cierto?, llevar lo que era el arar la tierra. Y esto servía, hermanos, para unirlos y así trabajar juntos bajo la dirección de uno que era mayor que el otro. Siempre el mayor guiaba al menor. Y en sentido figurado, hermanos, esto representa la sumisión, la obediencia o carga.
Esto significa que el menor se sometía a la guianza, a la dirección del mayor. Por eso, hermanos, llevar un yugo es someterse a la autoridad de alguien o algo. ¿Escuchó eso? Llevar un yugo es someterse a la autoridad de alguien o algo. Y el yugo en el contexto de los judíos, hermanos, en el tiempo de Jesús, era una metáfora que se utilizaba principalmente para poder hablar de la carga que nosotros ya hemos venido hablando. Era tomar el yugo de la Torá, era obedecer toda la ley, hermanos. Y esta carga se volvió muy pesada debido a la tradición de los fariseos, donde ponían cargas insoportables. También existía un concepto, hermanos, del yugo de reinos. En el Antiguo Testamento, llevar el yugo de una nación significaba estar sometido a su dominio. Eso era llevar el yugo de una nación, y eso lo vemos en Jeremías 27:8. Y al mismo tiempo también vemos el yugo de Dios, hermanos, donde el yugo de Dios, en contraste con los yugos opresivos, estaba también la idea, hermanos, de someterse al yugo del reino de Dios, es decir, reconocer su soberanía. Estar bajo el yugo de Dios era estar bajo la sumisión de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo la soberanía de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús está utilizando la imagen del yugo? Porque Jesús está contrastando, hermanos, el yugo opresivo de los fariseos, el yugo opresivo de las cargas pesadas de la ley, el yugo, hermanos, del pecado, de la maldición de la ley, con su yugo suave. Cuando Él dice que su yugo es fácil, esa palabra fácil también puede traducirse como suave. Su yugo es suave. ¿Por qué suave? Porque es un yugo de gracia. No es un yugo, hermanos, de una pesada carga legalista que los hombres no pueden hallar el descanso. Y un yugo de gracia, hermanos, no es la ausencia de yugo. Quizás nosotros podemos pensar hoy, gracias Señor, porque aquellos hombres de aquel tiempo tenían que llevar un yugo. Y nosotros no tenemos que llevar un yugo, no es así. Jesús dice que sí hay yugo. Llevad mi yugo. Llevad mi yugo. La diferencia es que su yugo es fácil y su carga es ligera. Pero ¿por qué su yugo, hermanos, es de estas características? ¿Por qué su yugo es suave, hermanos? Porque caminar con Cristo significa obedecerle a Él, pero con el descanso del alma, con los beneficios que ya hemos recibido, hermanos, por causa de correr a Cristo cuando nosotros vimos la necesidad que teníamos de Él. Y es una de las cosas, hermanos, en este tiempo que lamentablemente se ha perdido de vista. Hoy nosotros conversamos quizás con muchas personas que dicen que son creyentes, pero la pregunta es, ¿están disfrutando de este descanso? ¿Su alma halló el descanso que Cristo prometió? ¿Siente que su vida cristiana no es pesumbrosa, no es una carga, sino un deleite, hermanos? Si el cristianismo en su vida se ha vuelto una carga, se ha vuelto una cosa que lo agobia, que lo desgasta, entonces no está disfrutando de la bendición que el Señor Jesús prometió. Por eso Richard Baxter dijo lo siguiente: el deber cristiano que en la carne es imposible, en la gracia es deleitable. ¿Escuchó eso, hermanos? En la carne es imposible obedecer perfectamente al Señor y eso es agotante, pero en la gracia, hermanos, es un deleite. Mire lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 3. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Usted ve los mandamientos del Señor como una carga pesada, difícil de llevar? ¿O ve que los mandamientos del Señor no son gravosos? Y que es deleitable para su vida someterse a esos mandamientos, obedecer esos mandamientos. Mire lo que dice el salmista en Salmo 119, 32. Correré por el camino de tus mandamientos cuando ensanches mi corazón. ¿Escuchó eso? Correré por el camino de tus mandamientos cuando mi corazón sea ensanchado. Eso significa, hermanos, que la obediencia en Cristo es gozo y no carga. La obediencia en Cristo es gozo y no carga. Un creyente que no se deleita de su vida en Cristo, lo más probable es que no ha recibido la promesa de descanso en su vida. Es por eso que está agobiado, cargado, agotado con la vida cristiana. La vida cristiana es el máximo deleite. La vida cristiana es la máxima bienaventuranza. La vida cristiana es la máxima dicha que nosotros podemos experimentar. Lo cantábamos hace un rato. Nosotros por densa oscuridad vagamos. Estábamos perdidos en el error completamente, hermanos.
Y nosotros ahora no cumplimos la ley del Señor por fuerza humana, sino que lo cumplimos por su poder obrando en nosotros. Es el poder de Dios que obra en nosotros, hermanos. Por eso el yugo de Cristo no elimina la obediencia, sino que la libera del legalismo. ¿Escuchó eso, hermanos? El yugo de Cristo no elimina la obediencia, sino que la libera del legalismo. Ya no obedecemos para ganarnos el favor de Dios, sino porque Él ya nos ha salvado. ¿Es la visión que usted tiene del Evangelio? Usted sirve con gozo, obedece los mandamientos del Señor como respuesta a la obra salvadora de Cristo. ¿O lo está haciendo todavía porque ve que es la única forma de conseguir el favor de Dios? Lo compartía nuestro hermano Felipe en Filipenses capítulo 3. Si alguien podía confiar en la carne, Pablo era más. Era un hombre irreprensible. Era un hombre que él pensaba que le rendía culto a Dios con la vida que llevaba. Pero ese hombre nunca había experimentado el verdadero descanso, jamás. Jamás. Y cuando lo experimentó, ¿sabe lo que salió de su boca? Todo es basura. Nada sirve, nada tiene valor. Pero la excelencia del conocimiento de Cristo es lo mayor que a él le pasó. Hermanos, ¿esa será la experiencia solo de un apóstol? ¿Será acaso el beneficio solamente de un hombre como Pablo? ¿O será que ese es el beneficio que todos los creyentes recibimos cuando corremos a Cristo? Hermanos, examínese y vea si está disfrutando de esa bendita gracia que le ha capacitado para obedecer con gozo, con deleite, y no como una carga pesada. Hermanos, ¿por qué su yugo es fácil? Porque es un yugo compartido. Jesús está del otro lado del yugo. ¿Cuántos bueyes hay, hermanos? Cuando hay un yugo son dos. Y es uno el que guía al otro. La carga no la lleva un solo buey. Hermanos, y cuando Él está colocando este ejemplo, Él está diciendo que esta carga es compartida. Usted y yo no estamos solos en este caminar. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en Mateo 28:20? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia del Señor en nuestras vidas es continua, hermanos. No estamos solos en esto. El yugo es compartido. Él camina con nosotros y Él lleva la carga, hermanos. Él principalmente lleva la carga. Por eso Isaías 53, 4, 5, lo que decíamos delante, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, Él ya cargó lo que nosotros no podíamos ni podemos cargar. Por eso Él puede darnos el verdadero descanso. Matthew Henry dijo lo siguiente: el yugo de Cristo no es peso, porque Él mismo nos da fuerzas para llevarlo. Su carga es ligera, porque la lleva con nosotros. ¿Escuchó eso, hermanos? ¿Por qué la carga es ligera? Porque Él la lleva con nosotros. No llevamos la carga en nuestras fuerzas. La promesa, hermanos, del yugo compartido resalta que nuestra obediencia no es un esfuerzo solitario. Cuando usted y yo obedecemos, hermanos, los mandamientos de Cristo, no es un esfuerzo solitario. Cristo está cargando el peso de nuestro pecado y Él nos da la fuerza para poder caminar diariamente. ¿Lo ha visto así? ¿Ve cómo el descanso de venir a Cristo conlleva, hermanos, no desligarse de un yugo, sino que el yugo está presente, solo que este yugo es suave, porque este yugo es la gracia? Por eso la palabra dice que la ley vino por Moisés, pero la verdad y la gracia vino por medio de Jesucristo. Moisés fue el mediador. En ese tiempo, Él fue el que anunció la ley del Señor y evidenciaba la maldad de los hombres. Pero Cristo no solamente dejó en evidencia la maldad de los hombres, sino que Cristo es el único que puede revertir esa situación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que puede reconciliar a los hombres con Dios, hermanos. Él es el único que puede hacer permanecer para siempre nuestra comunión con Dios sin que sufra alteraciones, porque Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él, como lo dice Judas. Al mismo tiempo, hermanos, es un yugo que transforma. Él dice: aprended de mí. Aprended de mí significa discipulado. Él es el que nos puede discipular. Él es el que nos puede enseñar, hermanos. Seguir a Cristo, aprender su mansedumbre y su humildad, hermanos. Nosotros somos llamados a seguirlo. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro último punto, que es el carácter del Salvador.
Él dice, llevad mi yugo sobre nosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese hallaréis descanso para vuestras almas es anunciado por el profeta Jeremías, cuando le dice al pueblo que haga un alto en el camino. Pregunten por las sendas antiguas, y según sea el buen camino, andaréis por ellas, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solamente, hermanos, siguiendo el camino correcto hay descanso. Y Cristo dijo, yo soy el camino. Él es el camino, hermanos, y nadie puede ir al Padre, nadie puede gozar de la fuente inagotables de recursos, de vida, de gracia, de perdón, sino solamente en la persona de Cristo. Pero Cristo está velado para nuestro entendimiento. El camino de Emaús, Lucas 24, cuando Él hablaba con esos discípulos que estaban desalentados porque tenían la esperanza de que Cristo fuera quien dijo que era. Pero ellos pensaron que Él no había resucitado y sus ojos estaban velados. Pero finalmente, cuando Cristo quita la vela de sus ojos, ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón? Hermanos, una pregunta. Cuando la palabra es expuesta, independiente, hermanos, de quién sea el expositor, independiente de la elocuencia o cómo trace la escritura, al ser la palabra del Señor, ¿el corazón arde por causa de esta palabra? Cuando el corazón de los hombres se ha vuelto indiferente, hermanos, a la palabra del Señor, es una mala señal de indiferencia a lo que nuestro corazón debería mostrar la mayor disposición. No hay nada, hermanos, que debe causar más deleite en la vida de un hombre regenerado que la palabra del Señor. Así como no hay mayor deleite que un niño recién nacido que tomar leche todo el día. Por eso el apóstol Pedro dice que nosotros deberíamos ser como niños recién nacidos. Un niño recién nacido solo sabe llorar y comer. El problema es que hoy día el cristiano no llora cuando hay ausencia de palabra. El cristiano no se desespera, hermanos. Y eso es algo bastante complejo. Evalúe su vida y yo debo evaluar la mía. Si ese descanso es una realidad en usted, hermano. Puede que a lo mejor pueda ser una profesión de labios y en verdad no estamos descansando como deberíamos descansar. Solo el creyente descansa, porque solo el descanso está en Cristo, hermanos. Solo el descanso está en Cristo. Cristo, hermanos, no es un amo tirano. Él es un pastor compasivo. Amén, hermanos. Él no es un amo tirano. Él no es como los religiosos de aquel tiempo que ponían cargas pesadas, cargas que ni siquiera ellos podían llevar. Por el contrario, Él es un pastor compasivo. Él cuida a los débiles y a los heridos. Él no quebrará la caña cascada. Él no apagará pábilo que humeare. Él no es como los religiosos de aquel tiempo. Su mansedumbre, hermano, es lo que hace posible confiar plenamente en Él. Él es un Señor majestuoso, pero al mismo tiempo es un Salvador lleno de ternura. Es extraordinario ver cómo se complementa la majestad del Señor y al mismo tiempo su gran ternura. Normalmente los hombres con poder son tiranos, son crueles, son perversos. Pero el Señor del universo está lleno de amor y de gracia, lleno de misericordia para recibir a los que vienen a Él, a pesar que no vienen con ningún mérito, no vienen con ningún currículum, no vienen con ninguna buena obra, pero Él los recibe, los perdona y está dispuesto a morir por ellos. Por eso la palabra menciona que de alguna forma David es conforme al corazón de Dios. Y habla que es un hombre perdonador, que es un hombre que se conduce en rectitud. Pero nosotros vemos que de alguna manera David solo es un tipo de Cristo. Pero es un tipo de Cristo muy deficiente. Porque a la hora de tratar con sus súbditos, con sus hombres fieles, en vez de él estar dispuesto a asumir las consecuencias, él envía al hombre que es el esposo de la mujer que él tomó, que no le correspondía, y lo envía dentro de la primera línea para que lo maten. A pesar de que es un hombre conforme al corazón de Dios, es un hombre pecador. Es un hombre que actuó con tiranía, que actuó con rudeza, que actuó con pecado en su corazón. Pero Cristo no manda una oveja a la primera línea. Cristo nunca manda a su oveja a la primera línea. Él va adelante y Él da la vida por sus ovejas. Por eso Él es un pastor compasivo. Por eso dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas.
La única manera que nosotros en realidad podamos ser transformados en nuestra vida es que nuestra mirada esté centrada en Cristo. Esté centrada en Cristo. Por eso su mansedumbre es lo único, hermanos, es lo que hace posible confiar plenamente en Él. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 nos muestra claramente que Cristo se humilló a sí mismo para nuestro bien. Para nuestro bien. Él dejó su gloria, su posición exaltada y estuvo dispuesto a humillarse para nuestro bien. Y su exaltación sigue siendo para nuestro bien, porque Él sigue intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 23 dice: porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Por eso Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Cristo es la mansedumbre y la humildad en acción, hermanos. Y al mismo tiempo nos muestra que nuestra confianza debe estar puesta en la justicia divina y no en lo que nosotros buscamos hacer con nuestras propias manos. No ganamos el favor de Dios y tampoco merecemos la justicia de Dios a nuestro favor en contra de nuestros enemigos. Confiamos en que Él es el que hizo la obra en nosotros y Él se encargará en el día del juicio de hacer justicia contra todo aquel que permanece haciendo lo malo, hermanos. Cuando una persona encuentra el descanso, cuando una persona encuentra el perdón de sus pecados, todo lo demás pierde importancia. Todo lo demás pierde importancia. No le digo que no debe preocuparse de pagar la luz y el agua. No le digo que no debe preocuparse de pagar sus deudas y comprar alimentos. Pero la palabra nos dice que la paga del pecado es la muerte. Le han llegado boletas caras a su casa y usted dice: uy, ¿cómo voy a pagar esto? De alguna forma se puede pagar. Inclusive, si usted muere, esa deuda se termina. Pero hay una deuda que es impagable. Hay una deuda que por más que usted reúna dinero y por más que todos los bancos se reúnan y le hagan un préstamo súper extraordinario, no podrá pagarla. Porque la paga del pecado es muerte. Y es muerte eterna. Pero la dádiva de Dios, hermanos, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿qué pasa, hermanos, con nuestras vidas hoy? Que parece que tuviéramos más alegría y más contentamiento cuando salimos de una deuda grande, que cuando nos compramos una casa, que cuando adquirimos un auto, más que el perdón de nuestros pecados, más que el descanso de nuestras almas. Parece que hoy día a la iglesia en general no le causa gozo que hayan sido reconciliados con Dios. Eso es tristeza, hermanos. De que las personas enfoquen su mirada en otra cosa. El único llamado es venir a mí y hallaréis descanso para tu alma. Vengan a Cristo es el llamado y Él les dará lo que nadie les podrá dar. Ni lo que el mucho dinero, ni la mucha educación, ni el mucho éxito, ni la mucha fama, ni aunque sea el empresario más exitoso de esta vida. Solo Cristo puede dar el descanso al alma, hermano. Solo Cristo puede llevarlo a la tumba feliz, solo Él. Solo Él puede llevarlo contento. Por eso un hombre llamado Simeón estaba en el templo y era un hombre que no estimaba preciosa su vida. Lo único que él quería era que se cumpliera el día en que sus ojos vieran la salvación. Y el día en que sus ojos vieron la salvación, ¿sabe qué dijo? Ahora puedes despedir a tu siervo en paz. Hermano, el que es salvo, ya no importa lo que Dios haga con nosotros, no importa lo que pueda sucedernos, el descanso de nuestra alma ya llegó. No es un descanso pasajero, no es un descanso temporal, no es algo que proviene por un buen descanso que puede dar nuestro dinero. Es el descanso del alma, el perdón de nuestros pecados, la mayor bienaventuranza de la Biblia. Nunca va a encontrar una bienaventuranza mayor. Y el rey David lo sabía muy bien. Él tenía un palacio, vivía como rey porque era un rey. Podía comer de lo mejor que había en su mesa. Él nunca tuvo problemas en la comida, nunca tuvo problemas para satisfacer sus necesidades. Pero cuando él pecó, él sabía que eso no podía cambiar su situación. Él le pedía al Señor: lávame con hisopo, límpiame más y más de mi maldad.
La única manera en que el hombre encuentra verdadera alegría, hermanos, verdadero gozo, hermanos, es cuando sus pecados han sido perdonados. Ese es el verdadero descanso del creyente. No las vacaciones soñadas, no la parcela que tanto soñó. No le digo que no la pueda tener. No le digo que no, lo puede tener, pero nunca se olvide que eso es pasajero, que eso es temporal. Pero lo que Cristo da es para siempre, es eterno. Por eso es mejor la misericordia que la vida. Mejor es su misericordia que la vida. Por eso, hermanos, el yugo no solo descansa en nosotros, sino que moldea nuestro carácter a la imagen de Cristo. El yugo de Cristo nos va transformando cada día más y más a su imagen y a su semejanza. Aprender de Él implica sumisión voluntaria, formación en nuestra vida espiritual y crecimiento en humildad. Crecimiento en humildad. Qué glorioso, hermanos. Por eso, ya concluyendo, hermanos, con este sermón, nosotros pudimos ver la miseria del pecador, su verdadera condición. Pregunta esto, hermanos. ¿Ha visto cada uno de ustedes esa necesidad? ¿Han podido ver ustedes la necesidad que tienen de Cristo? ¿La necesidad que tienen de un Salvador? ¿Han visto su miseria? ¿Han visto que su arduo trabajo no es fructífero? Vimos también el llamado gratuito del Evangelio. La pregunta es, ¿has corrido a Cristo en arrepentimiento y fe? Gracias, hermano. Quizás muchas personas al recibir esta pregunta pueden decir, yo ya soy cristiano, llevo años caminando en el Evangelio, pero la pregunta no es si lleva años caminando en el Evangelio. La pregunta no es cuántos años usted lleva yendo a la iglesia y participando de las actividades de la iglesia. La pregunta es esta, ¿has corrido a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Has corrido a Cristo en arrepentimiento y fe? También vimos la promesa de descanso, hermanos. ¿Y cuál es esa promesa de descanso? Perdón, justificación, paz. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta, hermanos, ¿has recibido esta promesa? ¿Disfrutas del descanso del alma? ¿Es el mayor gozo y deleite de tu vida que hayas sido perdonado de tus pecados? ¿O hay una noticia mayor que esa? ¿Hay algo que puede superar la promesa del Señor Jesús? El cuarto punto tiene que ver con el yugo ligero, hermanos, que esto está relacionado con nuestro proceso de santificación. La santificación debe ser gozosa en el creyente. Un proceso de santificación gozosa. Hermanos, ¿experimentan gozo y deleite bajo el señorío de Cristo? ¿O al final de cuentas el ser cristiano sigue siendo una carga pesada y angustiante, muy difícil de llevar? Hermanos, el cristianismo es completamente lo contrario. Es con gozo, con alegría, es con deleite. Reconocemos nuestra incapacidad, pero reconocemos el poder de Dios obrando en nuestra vida. El Espíritu Santo capacitándonos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y lo último, la mansedumbre de Cristo, que habla del carácter de nuestro Salvador. ¿Estás aprendiendo de tu manso y tierno Salvador? ¿Estás aprendiendo de tu manso y tierno Salvador? ¿Tu carácter y vida está siendo transformada continuamente? ¿Estás siendo cada día más como Él? Y la última pregunta, hermanos, y vamos a orar. ¿Ves los rasgos de Cristo en tu propia vida? ¿Ves los rasgos de Él en tu vida? Hermanos, creo que esta exposición de alguna manera nos debe llevar a considerar todas estas preguntas, porque no hay mayor llamado que el llamado de Cristo a descansar, y hallaremos descanso para nuestra alma. Amén, vamos a orar. Padre bueno, oh Señor, te damos gracias por permitirnos hoy ser expuestos, Señor, a tu palabra. Una vez más, de principio a fin, Señor, este culto es para su gloria, es para la alabanza de su nombre. Pero, Señor, nosotros al adorarte, al bendecirte, Señor, somos beneficiados con todo lo que involucra este culto. Los cánticos son para ti, pero somos bendecidos al cantar. Las oraciones son para usted, pero somos bendecidos al orar. Señor, esta es tu palabra
pero cuando es expuesta, nuestro corazón es bendecido una vez más. Gracias, Dios, por hablarnos en esta mañana. Gracias por recordarnos, Señor, que venir a Cristo no es obra de la humanidad, no es algo que nosotros haríamos jamás. Si tuviéramos 1000 años, 1000 años estaríamos deambulando por este mundo. 1000 años estaríamos intentando humanamente, Señor, alcanzar lo que no entendemos y lo que no conocemos, Señor. Cosas que en otro tiempo para nosotros eran locura, pero hoy, Señor, las podemos amar. Gracias por el bendito día que tu gracia alumbró nuestra miseria. Gracias por el bendito día en que oímos, Señor, nuestro nombre. Así como llamaste a Lázaro, Señor, y Lázaro salió de la tumba. Así como le dijiste a aquel hombre, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Así como le dijiste a esa mujer del flujo de sangre, tu fe te ha sanado. Oh Señor, de la misma manera hiciste el llamado, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El que hizo esa promesa cumple y cumplirá. No hay nada que nos pueda hacer pensar que aquel que ofrece descanso no lo dará. ¿Cómo hemos de desconfiar en aquel que venció el pecado, en aquel que venció la muerte, en aquel que venció el mundo, en aquel que fue sepultado, pero al tercer día se levantó de entre los muertos? ¿Cómo hemos de dudar, Señor, en tus promesas? Ayúdanos, Señor, para confiar en tus promesas y para hallar deleite en estas gloriosas verdades, Señor, en nuestra vida. Sea tu nombre exaltado y muy glorificado en medio nuestro, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.